Muy buenas, ingeniero Edwin Parillo Escarcena, docente de la asignatura de Albañilería Estructural y compañeros todos. A continuación nuestro grupo expondrá el tema, el mortero, detallando sus componentes, características, clasificación, tipos y propiedades. Iniciando la exposición, hablaremos un poco sobre el origen y desarrollo de los morteros. Hace 5.000 años aparecen al norte de Chile las primeras obras de piedras unidas por conglomerados hidráulicos procedentes de la calcinación de las algas. Estas obras formaban las paredes de las chozas utilizadas por los indígenas. También los egipcios emplearon morteros de yeso y de cal en sus construcciones monumentales. Y en el siglo XVIII solo se utilizaban los morteros de cal, yeso y materiales pozolánicos. Y en el siglo XIX, Vicat realizó una serie de investigaciones que describían el comportamiento hidráulico de la mezcla de caliza y arcilla. Mortero. El mortero es una mezcla de uno o más conglomerantes inorgánicos áridos y aguas adicionalmente aditivos. Como se observa en la imagen, es una mezcla de arena, agua y un material aglomerante, que generalmente se utiliza el cemento tipo Portland, que es el cemento común, pero también se puede realizar en base de yeso o cal. Los morteros tienen la capacidad de la adaptabilidad formal, ya que se puede adaptar a cualquier superficie, forma, volumen que queramos. Capacidad de facilidad de aplicación. Los morteros no requieren especial sofisticación para su puesta en obra, ya que se pueden aplicar manualmente. Las prestaciones diseñables. El mortero ofrece la posibilidad de adaptar sus propiedades a las exigencias que se deseen conforme a la composición y dosificaciones precisas, ya que podemos modificar la cantidad de agua, cemento o agregado. Características y normativas. Conglomerante. Un conglomerante es un material capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias utilizados en la fabricación de morteros. Son productos artificiales de naturaleza inorgánica y mineral. Son utilizadas en los morteros, que pueden ser aéreas o hidráulicas. Cemento es un conglomerante que tiene la propiedad de endurecerse después de ponerse en contacto con el agua. Buenas, mi nombre es Edwin y les voy a hablar sobre los componentes y características de los morteros. Los áridos son materiales granulares inorgánicos de tamaño variable. Los tipos de áridos, según su procedencia y método de obtención, pueden clasificarse en áridos naturales, artificiales y reciclados, aunque las arenas no toman parte activa en el fraguado y endurecimiento del mortero, desempeñan un papel técnico muy importante en las características de este material, porque conforman la mayor parte del volumen total del mortero. Por ello podríamos decir que la arena es la esencia del mortero. Los aditivos son sustancias o materiales añadidos antes o durante la mezcla del mortero en pequeñas cantidades con relación a la masa del cemento. Su proporción no supera el 5% en masa del contenido. Su función es aportar a las propiedades del mortero, tanto en estado fresco como endurecido, determinadas modificaciones bien definidas y con carácter permanente. Los aditivos más comunes se clasifican en airante, modificadores del contenido en aire. Este efecto consiste en la introducción dentro de la masa del mortero de pequeñas burbujas de aire. Estas burbujas son muy beneficiosas, ya que interrumpen la red capilar de la masa del mortero, impidiendo la penetración de agua y productos de la hidratación del cemento, protegiendo la masa del efecto de las heladas.
Al incluir aire disminuye la densidad aparente del mortero fresco, lo cual, unido a lo anterior, tiende a evitar la segregación y exudación del mortero en estado fresco. Plastificante. Este efecto provoca que aumente la docilidad del mortero en estado fresco. Se consigue mediante la dispersión temporal de las partículas de cemento, que origina la reducción de la relación agua-cemento en beneficio de la resistencia mecánica y la durabilidad. Aumento de la plasticidad del mortero, permaneciendo la mezcla trabajable durante un mayor periodo de tiempo. Retardantes. Son aditivos que retrasan el tiempo de fraguado del cemento, de modo que aumenta el periodo necesario para que los morteros pasen del estado plástico al estado sólido, sin influir notablemente en la evolución de las resistencias mecánicas en las edades finales. Así, prolongan el tiempo de trabajabilidad del mortero. Hidrofugantes. Están compuestas principalmente por ácidos grasos, saturados o insaturados. El principal efecto de estos aditivos es minimizar la absorción de agua por los capilares del mortero endurecido. Gracias. Mi nombre es Sheila Luana Velázquez Quispe y en esta oportunidad les voy a explicar acerca de la clasificación de morteros. Los morteros se clasifican según su aplicación, según el concepto, según su método de fabricación y por sus propiedades. Sabemos que los morteros tienen un uso principalmente enfocado a la albañilería en común. Es por eso que como primera clasificación mencionamos a su clasificación de acuerdo a su aplicación constructiva. Dentro de ello mencionamos a los morteros para formación de fábricas, morteros de revestimiento, morteros para solados, morteros cola, morteros de reparación y morteros impermeabilizantes. Dentro de los morteros, según el concepto, existen dos clases, que vienen a ser los morteros diseñados, que son aquellos en los que se demanda una determinada resistencia por el cliente, y los morteros de receta o morteros prescritos, que son aquellos en los que se prescribe la proporción cemento-arena. Dentro de la clasificación de morteros, según su método de fabricación, existen tres clases, que son los morteros hechos in situ, que como su propio nombre lo dice, son aquellos morteros en donde se dosifica y se mezcla en la misma obra, y los morteros industriales semiterminados y morteros industriales son aquellos que dentro de su fabricación interviene una fábrica. En cuanto a los morteros, según sus propiedades, esta es clasificada de acuerdo a la norma ASTM E270, en la que se clasifica al mortero de acuerdo a letras y en función a la resistencia mínima de compresión a los 28 días, también en función a la retención mínima de agua, en función al contenido máximo de aire y en relación de sus agregados. Para ello voy a mencionar cada una de las características de cada tipo. En cuanto al tipo M, se caracteriza porque es una mezcla de alta resistencia y su uso frecuente es en estructuras que están en contacto con el suelo. En cuanto al tipo S, es aquel mortero que alcanza la más alta característica de adherencia. Los morteros tipo N son morteros de propósito general, pero estos representan la mejor combinación de resistencia, trabajabilidad y economía. Los morteros tipo O son un tipo de mortero que son de baja resistencia pero con un alto contenido de cal y se caracterizan porque son muy trabajables y de bajo costo. Este tipo de morteros son los más preferidos por los albañiles. Tipos de mortero. El mortero se puede definir como la mezcla de uno o dos materiales aglutinantes. Los tipos son tres. Según su forma como se endurece está el mortero aéreo y el mortero hidráulico. Según los materiales que lo componen está el mortero calcáreo, mortero de cal y cemento Portland, mortero de cemento y mortero de yeso. Según su utilización está el mortero de pega, el mortero de relleno. Propiedades del mortero de cemento. Propiedades en estado plástico está la manejabilidad, medida de la facilidad de colocación de la mezcla, relacionada directamente con la consistencia, fluidez del mortero, retención de agua. En la habilidad o capacidad del mortero de mantener su plasticidad al quedar en contacto con la superficie absorbente. En el caso de la pieza mampostería, esta propiedad puede ser mejorada con la adición de cal, mayor contenido de finos, aditivos plastificantes incorporados de aire. Velocidad de endurecimiento se refiere
al tiempo de fraguado inicial y final. Propiedades en estado endurecido. Retención. Se refiere al fenómeno originado por las reacciones químicas de hidratación de la pasta. Esto es contrarrestado por la arena, la cual evita cambios del volumen. Es recomendable utilizar cemento de baja retracción al secado, que es puzolánicos, y arenas con pocos finos. Adherencia. En la capacidad que tiene el mortero para absorber tensiones normales y tangenciales a la superficie de unión con la estructura, la cual determina si puede resistir cargas transversales. Para optimizar estas capacidades se recomienda que la mampostería en la superficie de unión sea rugosa. Resistencia. Se refiere al comportamiento que debe de tener el mortero en obra ante cargas altas y sucesivas para garantizar la estabilidad de la obra. Durabilidad. Es la resistencia del mortero a los agentes externos como lo son la temperatura, el agua, la abrasión, retracción, eflorencia, agentes corrosivos, choques térmicos, sin deterioro de las condiciones físicas químicas. Arena. Arena o árido fino es el material que resulta de la desintegración natural de rocas o se obtiene de la trituración de la misma y cuyo tamaño es inferior a los 5 milímetros. Está la arena media, sus granos pasantes por el tamiz 2.5 milímetros y retenidos por el tamiz de 1 milímetro. Arena fina, sus granos pasantes por el tamiz de 1 milímetro y retenidos por el tamiz de 0.25 milímetros. Arena gruesa, sus granos pasantes por el tamiz 5 milímetros y son retenidos por el tamiz 2.5 milímetros. Clasificadas según su forma, sus granos, está la arena de río, arena de mar, arena de mina, arena virgen, arena de cantera. Procedimiento de diseño, determinación del tipo de arena, determinación de relación agua-cemento, selección de la consistencia, determinación de los factores que influyen en el contenido de agua, determinación de la proporción 1 en n, cálculo del contenido de cemento, determinación del contenido de agua, determinación del contenido de arena, ajustes por humedad de arena, ajustes de la mezcla de prueba. Continuando con la exposición, continuaremos con características de los morteros. Dentro de las prestaciones que ofrece un mortero debemos distinguir dos etapas diferenciadas por su estado físico, que se denominan estado fresco y estado endurecido. Bueno, las características del mortero fresco. La consistencia. De un mortero se define la manejabilidad o trabajabilidad del mismo. En algunos manuales se denomina plasticidad. Bueno, acá tenemos algunos moldes, la mesa sacudida y el molde situado de mortero. Bueno, el valor viene medido por el escurrimiento. Bueno, acá tenemos una tabla que se puede apreciar, donde el valor seco es menor a 140 y el plástico es entre 140 a 200. El fluido es mayor a 200. La adherencia en estado fresco y el contenido de iones cloruro y la capacidad de retención de agua. Después tenemos las características del mortero endurecido, donde en obra debe considerar las acciones mecánicas previstas en el proyecto, que no alcanzarán su estado límite de agotamiento. Resistencia mecánica. El mortero en la mayor parte de sus aplicaciones debe actuar como elemento de unión resistente compartiendo las solicitaciones del sistema constructivo del que forma. Acá tenemos diferentes tipos de ensayos. La prensa para ensayos mecánicos, el ensayo de flexión y el ensayo de compresión. Y acá tenemos una tabla comparativa de designaciones de morteros en función a su resistencia. Ahí tenemos que es desde el 10 hasta 200. La adherencia se basa en la resistencia a tracción de la unión entre un mortero y un soporte definido. Resulta especialmente importante en los morteros para revocos y morteros cola. Esta propiedad se determina por un ensayo de arrancamiento directo perpendicular a la superficie del mortero. Aquí tenemos el ensayo de adherencia de morteros, como se puede visualizar. Después la retracción. Es una contracción que experimenta el mortero por disminución de volumen. Después tenemos la retracción plástica. Y por último tenemos la absorción de agua, la densidad, la permeabilidad al agua y al vapor y el comportamiento técnico. Ahí podemos visualizar la densidad en estado endurecido, que dependerá fundamentalmente de la que tenga sus componentes, arena, adiciones, etc. Ahí tenemos una imagen de la densidad de estado endurecido, del tipo de la medición. En el comportamiento térmico, el tipo de mortero y el tipo de mortero mixto. Ahí también tenemos la densidad y sus kilocalorías. Y por último, el comportamiento térmico, donde existen fundamentalmente dos, que se caracterizan en el comportamiento ante un incendio, la reacción, que es M, y la resistencia ante el fuego, que es R y F. Compañero, le daremos pues al siguiente compañero. Diseño de mezclas del mortero.
es determinar las cantidades de materiales que vamos a usar para obtener un volumen unitario de mortero. Se realizará un ejercicio de dosificación de materiales para el diseño de mezclas de mortero simple, que es cemento, arena, agua, para diseñar un metro cúbico de mortero. De acuerdo a los siguientes resultados obtenidos en laboratorio, como el peso volumétrico seco suelto, una gravedad específica de masa tanto para la arena y cemento y el porcentaje de absorción, y como último dato la relación agua-cemento, que es producto de la experiencia. Como primer paso se determina el volumen de lechada para una bolsa de cemento. Para encontrar el volumen de lechada es necesario restar el volumen de arena a un metro cúbico de mortero. Posteriormente se determina el volumen de lechada para una bolsa de cemento. Esto se realiza a partir de la relación agua-cemento, y como primer paso se calcula el peso del agua, que es el producto de la relación agua-cemento multiplicado por el peso del cemento. Una vez que se tiene el peso del agua, se utiliza la fórmula del volumen absoluto para calcular el volumen del agua, que es la relación del peso del agua entre la gravedad específica del agua multiplicada por el peso específico del agua. Se calcula el volumen del cemento usando el peso de la bolsa, 42.5 kilogramos. Ahora, para obtener el volumen de lechada para una bolsa de cemento, solo sumamos tanto el volumen del cemento como el del agua que se obtuvo anteriormente. Y luego se realiza el cálculo del volumen del cemento y volumen del agua para un metro cúbico de agua de mortero. Teniendo los volúmenes de lechada para una bolsa de cemento y para un metro cúbico de mortero, se establece la siguiente relación. Aplicando una regla de 3, se obtiene el resultado del volumen del cemento para un metro cúbico. Y pues repetir el mismo procedimiento para encontrar en este caso el volumen del agua. Para obtener el volumen de lechada para un metro cúbico, solo se suma tanto el volumen del cemento como el de agua, y como paso 4 se hace la determinación del peso de los materiales para un metro cúbico de mortero, utilizando la fórmula de pesos absolutos y teniendo tanto el volumen del cemento como el volumen de agua para un metro cúbico de mortero. Para encontrar el volumen de arena solo es necesario restar el volumen de lechada y nos da un valor de 0.609 metros cúbicos. Teniendo ya los tres volúmenes que componen la mezcla, solo tenemos que obtener en este caso ahora los pesos, tanto para el cemento, arena y agua. La corrección por absorción. Primero se calcula el agua absorbida, es el producto del peso de la arena y el porcentaje de absorción entre 100. Cuando se tiene este valor, simplemente se suma al agua obtenida anteriormente. Como último paso, se realiza la proporción de materiales en base al peso y al volumen. Toda proporción utiliza como referencia al cemento, pues se hace la relación del peso de la arena y el peso del cemento, que para nuestro ejercicio nos da un valor de 3.765 y la redondeamos a 4. Pues quiere decir que por cada kilo de cemento utilizaremos 4 kilogramos de arena. Y también se hace la proporción volumétrica final, que es la relación del volumen de la arena entre el volumen del cemento, que nos da un valor de 3.44. ¿Qué quiere decir? Que la proporción volumétrica es de 1 en 3.44. Es decir, que por cada unidad cúbica de cemento se usan 3.44 unidades cúbicas de arena. Normativa. Designación ASTM 270-91. Especificación estándar para mortero usado en mampostería. El alcance. Esta especificación se refiere a los morteros que se usan en la construcción de estructuras de mampostería con o sin refuerzo. Los documentos de referencia son la normativa ASTM y la internacional Mason Rival Weir Council. Los requisitos. Las especificaciones para proporcionamiento debe estar constituido por una mezcla de materia cementante, agregado, agua y también requisitos de la sección 4 como de la tabla 1. Tabla 1. Los requisitos para las especificaciones de proporcionamiento. La tabla número 2. Los requisitos para las especificaciones de propiedades. Los materiales. Los materiales está constituido por el material cementante, el agregado, agua y aditivos. El material cementante puede estar constituido por el cemento Portland, cemento hidráulico mezclado, cemento de escoria, cemento para mampostería, cal viva y cal hidratada. El método de prueba, proporcionamiento de materiales para los especímenes de prueba, el mezclado de mortero, retención de agua, resistencia a la compresión y contenido de aire. El procedimiento constructivo es el almacenamiento del material, cuantificación de los materiales, mezclado de mortero,
ablandamiento del mortero, condiciones climáticas. Las limitaciones para las especificaciones, podemos encontrar la especificación C270, el método de prueba C780, las pruebas de mortero endurecidos, las normas sobre el mortero de albañilería, podemos encontrar las especificaciones de mortero, normas de ensayo de mortero, las normas para mortero en cola, que son las especificaciones de adhesivos para baldosas cerámicas, y lo que son las normas de ensayo de adhesivos para baldosas cerámicas. En las normas generales para los componentes de mortero podemos encontrar las normas de ensayo de adhesivo para baldosas cerámicas, para cales, para áridos y aditivos. Eso sería todo. Muchas gracias.